A presidenta de Porto, Susana Lenguas, comprobou esta mañá a boa marcha dos traballos que se están a executar actualmente no Peirao de Ribeira e que teñen como finalidade a reordenación interior da lámina de auga do Peirao. A actuación cun orzamento de 1,3 millóns de euros inclúe tamén a ampliación dos pantaláns de descarga para buques pesqueiros e o das embarcacións auxiliares de acuicultura e das náutico-recreativas, así como tamén o traslado do dique flotante. El motivo de la visita es comprobar la evolución de las obras que están prácticamente ya acabadas. Es una inversión de 1.300.000 euros hemos hecho en Ribeira y lo que queremos es tener pantalanes de primer nivel en nuestras instalaciones portuarias. Para eso estamos dedicando una parte importante del presupuesto en diferentes puertos autonómicos y en el caso concreto de Ribeira lo hemos destinado básicamente a la reposición de todo el pavimento de madera, anteriormente de madera, que tiene un coste de mantenimiento muy elevado. Estamos metiendo pavimento sintético, que el coste de mantenimiento baja muchísimo y la durabilidad del material también va a ser más alta. También nos hemos dedicado a mejorar los pilotes, que son los que soportan la infraestructura flotante, las anillas, los rodillos y hemos ampliado el número de plazas. Había tres líneas de pantalanes anteriormente que las hemos prolongado para dar cabida a más plazas de amarre de las instalaciones pesqueras. Hemos montado un pantalán nuevo completo, también para la tercera lista, y hemos tenido que mover el dique flotante para dar cabida a todas las instalaciones. Además también hemos aumentado el dique el muelle de descarga, que es también un pantalán flotante de la zona de la lonja, que ahora tiene 50 metros de zona de posible descarga, donde se implantaron 2 grúas para subir todo el material. A ampliación das prazas de amarre levará aparellado tamén a mellora dos servizos de auga e iluminación e instalarase un novidoso sistema de control de acceso aos pantaláns. Toda unha serie de actuacións que virán a dar resposta ás demandas do sector, poñendo en valor máis se cabe o porto de baixura máis importante da comunidade.